Un joven y confiado jinete se burla de su oponente, el noble Bourbon, declarando que los límites de uno están predeterminados. Con aire de suficiencia, le dice al noble que debería practicar otros 100 años antes de atreverse a desafiarlo. Galopa hacia adelante, los cascos de su caballo golpeando la tierra. Al ver la línea de meta justo delante, su victoria parece asegurada. Su confianza se hace añicos en un instante. Un corcel negro, montado por Luke Gilbert, lo adelanta a una velocidad increíble. El jinete mira con incredulidad, preguntándose cuando el chico, que parecía tan indiferente, había acortado la distancia. La fuerza de la aceleración es tan grande que las riendas en las manos de Luke se rompen. El joven noble cruza la línea de meta, una sonrisa salvaje y triunfante se extiende por su rostro. Celebra internamente su victoria, abrazando su destino como un noble villano, odiado por todos y plagado de infortunio. Después de la carrera, desmonta con un suspiro, reflexionando sobre la experiencia. El jinete derrotado, ahora en el suelo, lo mira conmocionado, preguntándose cómo fue posible ir tan rápido en un camino tan poco adecuado para los caballos. Los espectadores murmuran sus felicitaciones, comentando que siempre estuvieron seguros de que el joven amo Luke ganaría. El jinete derrotado se pone en pie de un salto y lo confronta, acusando a Luke de hacer trampa e insistiendo en que no podía ser su primera vez montando. Exige saber cómo controló el caballo con tanta calma en un camino tan accidentado. La expresión de Luke se tuerce en una sonrisa cruel mientras desestima la habilidad del hombre, de quien había oído que era el más rápido del pueblo, como un mero juego de niños. Su ira da paso a la desesperación. El hombre cae de rodillas, agarrándose a la pierna de Luke y suplicando otra carrera. Ruega que debe conseguir el dinero del premio para su hermana. Luke mira al hombre que se arrastra, su mirada fría y desprovista de piedad. Encuentra la situación divertida, afirmando que la derrota se debió simplemente a la propia falta de habilidad del hombre. Dándole la espalda, emite un veredicto final y escalofriante: no hay piedad para los débiles. Un hombre sin verdadero talento, proclama, merece morir en la calle. La escena cambia a una gran e imponente finca tras unas puertas de hierro forjado. Este es el hogar de la familia Gilbert, una prestigiosa casa noble con una larga y célebre historia en el reino de Milestia. Al regresar a la gran finca de los Gilbert, Luke es recibido por su familia. Él es Luke Wesoria Gilbert, el hijo mayor y heredero. Mientras Alfred, el mayordomo, anuncia que la cena está lista, Luke se burla internamente de los campesinos que venció antes. Reafirma su creencia de que en este mundo la habilidad lo es todo, y ninguna cantidad de esfuerzo puede superar al verdadero talento. Se detiene a medio bocado, una extraña sensación lo inunda. Las palabras que acaba de pensar, la habilidad lo es todo, resuenan en su mente con una inquietante familiaridad. Siente como si las hubiera oído en alguna parte antes, dicha sobre un joven elogiado por ganar una carrera de caballos en su primer intento. Esta sensación de increíble satisfacción, al ver al patético hombre llorar a sus pies, es algo que ha experimentado antes. Pero el recuerdo se entrelaza con una extraña narración formal, que describe un talento que provoca la risa de los demás y obliga a los que no lo tienen a esforzarse. Los pensamientos inconexos lo confunden. De repente, los fragmentos se unen en una revelación horrible. Imágenes pasan por su mente, escenas de una historia que ahora reconoce. Sus ojos se abren de par en puro shock, y el tenedor cae de su mano temblorosa. Se pone de pie de un salto, buscando aire. La verdad se derrumba sobre él, este es el mundo de una novela de fantasía. Comprende que el mundo ha seguido una trama predeterminada, pero él no es el protagonista de esa historia. La revelación drena toda la fuerza de su cuerpo. Se desploma de nuevo en su silla, comprendiendo su papel con una certeza escalofriante. Él es el noble villano, y un mal final es todo lo que le espera a un villano. Una risa débil y maníaca se escapa de sus labios. No puede creerlo. ¿Es esto siquiera posible? Él es Luke Wesoria Gilbert, el noble villano. Su risa frenética da paso al pánico absoluto. Se agarra la cabeza, tratando desesperadamente de calmarse, insistiendo en que esto debe ser un sueño, no la realidad. Pero el terror es abrumador, no puede calmarse. Luchando por recomponerse, se vuelve hacia su madre con una expresión de dolor. Se disculpa, afirmando que no se siente bien y pide permiso para ir a su habitación a descansar. Su repentino cambio de actitud causa una alarma inmediata. Su madre se levanta bruscamente, con el rostro lleno de preocupación. ¿Estás bien, Luke?, exclama, insistiendo en que llamen a un médico de inmediato. Ella le pone una mano en la frente a su hijo, con el rostro lleno de preocupación. Le pregunta si le duele mucho y le sugiere dormir con él esa noche. Luke, intentando minimizar su crisis interna, insiste en que no es para tanto y que solo necesita descansar un poco. Más tarde, mientras Alfred lo escolta por la mansión, el padre de Luke le da una orden severa al mayordomo: informar de cualquier cosa anormal de inmediato. Alfred confirma la orden. Luke, mientras tanto, solo puede pensar en la vida despreocupada que se supone que tiene. Su mente se desvía al pasado, recordando las circunstancias del Luke original. Nació con talento para todo, desde el violín hasta el piano, y nadie se atrevió a regañarlo jamás. Una sonrisa oscura se extiende por su rostro mientras contempla lo que el destino le ha dado con esta vida. Se da cuenta de que, con un entorno tan perfecto, era natural que el Luke original se convirtiera en la persona más arrogante imaginable. Este privilegio fue lo que forjó la personalidad del villano. El pensamiento se interrumpe cuando Alfred lo lleva a su dormitorio y le dice al joven amo que no dude en llamar si necesita algo. Una vez que el mayordomo se va, Luke se desploma boca abajo en su cama, abrumado por la pregunta de qué será de su vida. Intenta recordar la trama de la historia, pero la parte más importante, el final, es lo que lo atormenta.
Recuerda al villano, Luke, siendo patéticamente derrotado por el protagonista, tratado como un mero saco de boxeo para satisfacer al público. Comprende, es su mal final. Esta derrota contra el protagonista es tan absoluta que destroza el inmenso ego de Luke, dejándolo incapaz de recuperarse jamás. Mientras este horrible recuerdo aflora, intenta desesperadamente recordar el nombre del héroe, pero solo puede aferrarse a que empieza con la letra A. La imagen de su terrible final destella en su mente como un retrato hecho añicos. Su mente conjura una visión cruda y frenética de ser abordado y golpeado, una manifestación física del odio que está destinado a enfrentar. Las voces imaginarias del mundo se ciernen sobre él, burlándose. Declaran que merece sufrir, que todos lo odian por ser un abusón, que nadie lo querrá jamás por sus actos pasados y que, al final, morirá de forma patética. Es atormentado por la risa burlona de su propia historia. La comprensión de que está destinado a perder resuena en su mente, una historia divertida para todos menos para él. Este sombrío futuro lo obliga a considerar un plan, pero se da cuenta de que el Luke original, que nació con todo, nunca necesitó idear soluciones para los desafíos. Si las cosas continúan así, está condenado. Esta línea de pensamiento lo lleva a una única y simple respuesta, el factor clave que le falta al noble villano. Ese factor faltante es el esfuerzo. El Luke original nunca tuvo que esforzarse, pues poseía desde su nacimiento habilidades que otros luchaban toda su vida por obtener. Este talento innato era la fuente de su inexpugnable arrogancia. Una nueva idea comienza a formarse: ¿qué podría pasar si alguien tan naturalmente dotado realmente intentara perfeccionar sus habilidades? La perspectiva es interesante. El pensamiento se solidifica en una decisión firme. Lo intentará. Se esforzará. Con un brillo decidido en su mirada, resuelve usar todos los medios a su disposición, rechazando el mal final y la destrucción de su ego. Su mente se acelera con esta nueva resolución. Solo tiene 10 años, con tiempo para prepararse antes de asistir a la escuela de magia y enfrentar su fatídico encuentro con el protagonista. Necesita poder, pero ¿qué debería aprender primero, esgrima o magia? Mientras está de pie junto a la puerta contemplando su camino, un golpe repentino interrumpe sus pensamientos. El sonido lo saca de su planificación estratégica. Es Alfred D., el mayordomo, que ha venido a ver cómo está. Alfred pregunta cortésmente cómo se siente, pero Luke siente un destello de molestia por la interrupción. Pero entonces, un recuerdo crucial emerge. De repente recuerda que Alfred fue una vez el vicecapitán de la Orden de Caballeros del Reino. En su búsqueda de un maestro, no podría haber nadie más adecuado para instruirlo en el arte de la espada. Esta revelación lo cambia todo. Mira fijamente al mayordomo, con una chispa de oportunidad en sus ojos, decidido a no dejar escapar esta oportunidad. Alfred, notando la intensa mirada del niño, simplemente espera, perplejo. Intenta llamar a Alfred, pero el nombre se le atora en la garganta. Una extraña y poderosa resistencia lo detiene. Sintiendo la angustia del niño, Alfred pregunta si algo anda mal, pero Luke solo puede balbucear, confundido por la traición de su propio cuerpo. Internamente, entra en pánico. Quiere decir señor Alfred, hablar formalmente como se debe a un mayor, pero no puede. Su cuerpo, impregnado de la arrogancia suprema del noble villano, se niega a pronunciar palabras tan respetuosas. Es una revelación horrible, es un prisionero en un cuerpo que no es verdaderamente suyo. Se dio cuenta del origen de su lucha, la terrible y arraigada personalidad del villano que ahora habitaba. Una personalidad que creía que no había necesidad de usar honoríficos con sirvientes, especialmente con el mayordomo. Esta arrogancia chocaba por completo con la realidad del hombre. Recordó que Alfred no era un sirviente cualquiera, era un caballero elegante y el antiguo vicecapitán de la Orden de Caballeros del Reino, un puesto que ninguna persona ordinaria podría esperar alcanzar. Alfred era un personaje que merecía todo el respeto. Sin embargo, la idea de que un noble como él le suplicara lecciones a un mayordomo desató un rechazo visceral e increíblemente fuerte de su cuerpo. El sentimiento era tan poderoso que sintió que preferiría morir antes que hacerlo. A pesar de esta repulsión interna, luchó contra ella, forzando su cuerpo a inclinarse. Había jurado en su corazón que cambiaría su destino, y este era el primer paso. Su determinación era firme. Usaría todos los medios necesarios para evitar el mal final que le habían profetizado. Pero la resistencia de su cuerpo era inmensa, una fuerza constante y poderosa que se oponía a su voluntad. Alfred, al notar el cuerpo tembloroso del niño, le preguntó con preocupación si todavía se sentía mal. Internamente, Luke gritaba de frustración, preguntándose por qué le costaba tanto simplemente pedir lecciones de esgrima. Sin embargo, su cuerpo traicionó por completo sus intenciones. En lugar de una petición educada, su brazo se disparó, apuntando acusadoramente al mayordomo mientras gritaba una negativa desafiante. El esfuerzo y el fracaso posterior lo hicieron caer de rodillas. Se lamentó de que no funcionaba, por mucho que lo intentara, no podía pronunciar las palabras. Seguía atrapado dentro de la personalidad de Luke. Jadeando en el suelo, se negó a rendirse. A pura fuerza de voluntad, logró articular las palabras que tan desesperadamente necesitaba decir. Finalmente, las palabras salieron, pero retorcidas por la naturaleza de su cuerpo. Se disculpó con Alfred y luego explicó que tuvo que formular su petición como una orden solo para poder decirla. Alfred, completamente desconcertado por la contradictoria declaración, solo pudo preguntar a qué se refería. Hizo una mueca, el esfuerzo le contorsionaba los rasgos. Por dentro, se desesperaba, creyendo que el anciano no lo había oído. Se suplicó a sí mismo que lo intentara una vez más, que forzara las palabras a salir de nuevo. Su desesperación estalló en un grito frenético pidiendo entrenamiento de esgrima.
Le suplicó a Alfred que lo perdonara, admitiendo que había soltado la petición sin pensar en las consecuencias, su cuerpo actuando por su cuenta. Alfred solo pudo quedarse mirando, desconcertado por la súplica tan repentina e intensa. Inclinándose hacia adelante, con el rostro contraído en un gruñido desesperado, le suplicó al mayordomo que no lo rechazara. Le advirtió que si Alfred decía que no, no tenía idea de lo que su cuerpo maldito podría hacer en respuesta. El niño se encorvó, temblando por el esfuerzo. Alfred lo miró, un destello de preocupación en sus ojos mientras se dirigía a su joven amo, quien maldecía internamente el mismo cuerpo que habitaba. Tras un momento de contemplación, la expresión severa del mayordomo se suavizó en una leve sonrisa. Poniendo una mano sobre su corazón, declaró formalmente que había escuchado la orden de su amo y que aceptaría gustosamente la responsabilidad. Luke levantó la vista, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Luego le preguntó cuándo deseaba empezar Luke, sugiriendo que la mañana siguiente sería lo mejor. Abrumado por el alivio, el niño tembló, celebrando internamente la gran noticia. Sin embargo, se dio cuenta de algo frustrante, su cuerpo todavía no podía decir un simple gracias, y en su lugar quería pronunciar algo cruel. Más tarde esa noche, Alfred estaba solo, mirando por una ventana. Chasqueó la lengua, un sonido silencioso de contemplación. Siempre se había esforzado al máximo, reflexionó, pero por mucho que uno se esfuerce, sigue estando limitado por su propio talento innato. Se pasó una mano por la cara con frustración. Toda la situación, pensó, era increíblemente molesta. Una profunda sensación de perplejidad lo invadió. Su confusión se centraba en una sola pregunta, de entre todas las actividades posibles, ¿por qué esgrima? En otro lugar, Luke estaba solo, reflexionando sobre lo que acababa de ocurrir con Alfred. Se preguntaba si alguna vez sería capaz de expresar adecuadamente su gratitud y si, a través de estos pequeños pasos, podría finalmente alcanzar un final feliz. Con el rostro contraído por una resolución desesperada, Luke Gilbert le grita a su mayordomo, exigiendo que le enseñe el camino de la espada. Insiste en que el entrenamiento debe comenzar al día siguiente. Su mayordomo, Alfred, está sentado en otro lugar, suspirando con resignación. Reflexiona para sus adentros que todos los nobles son, en última instancia, iguales. Continúa cavilando, pensando que su joven amo trata todo como un simple pasatiempo, haciendo peticiones problemáticas. Lo peor de todo es que el repentino interés del chico por la esgrima le ha recordado descuidadamente a Alfred su propio y doloroso pasado. Este pensamiento desencadena un torrente de recuerdos, una espada larga, antes prístina, ahora yace manchada de sangre en un desolado campo de batalla. En medio de explosiones y caos, un Alfred más joven y herido yace derrotado en la tierra quemada, creyendo que todo fue su culpa. En la bruma de su recuerdo, oye una voz que lo llama, vicecapitán, rogándole una respuesta. Se pregunta para qué ha vivido mientras otras voces debaten su futuro, una cuestionando su aptitud para entrenar a nadie, otra burlándose de la idea de que alguien con sus defectos sirva a la familia Gilbert. El recuerdo termina con él mirando sus propias manos temblorosas. Su yo del pasado se mira en un espejo, concluyendo que a los nobles no les importa nada, cambiando frecuentemente sus planes por capricho. Asume que el joven, Luke, no será diferente. Volviendo al presente, encuentra a Luke de pie ante él con los brazos cruzados, preguntando con impaciencia por qué está ahí parado sin hacer nada. Aunque sus palabras son duras, su verdadero significado es una súplica para comenzar el entrenamiento de inmediato. Alfred lo observa, con una mirada pensativa en su rostro. A la mañana siguiente, Alfred saluda al joven amo, notando su inusual estado emocional. Comienza la lección, explicando que la base de la esgrima es la técnica, que consiste en las acciones básicas de cortar, rebanar y tajar. Los movimientos fluidos entre estas acciones crean el flujo. Mientras la instruye, el desdén de Alfred por la nobleza aflora en sus pensamientos. Cree que ven a los plebeyos como herramientas desechables y siente que la familia Gilbert se está volviendo tan corrupta como el resto. Luke percibe su distracción y lo llama bruscamente por su nombre, diciéndole que se deje de tonterías. Declara que no está allí para jugar, sino para aprender la verdadera esgrima. Luego desafía a su mayordomo, cuestionando el valor de golpear un objetivo inmóvil y proponiendo un duelo en su lugar. Aunque sus palabras son arrogantes, sugiriendo que Alfred es un viejo débil, su intención es solicitar una lección más desafiante. Alfred se sorprende, pero un destello de comprensión cruza su rostro. Se disculpa internamente por subestimar la actitud seria del chico. Con una sonrisa de confianza, propone un pequeño duelo, ansioso por humillar al arrogante muchacho. Alfred acepta el desafío con calma, prometiendo luchar sin mover un solo paso. Advierte al joven amo que incluso una espada de práctica puede causar dolor, instándolo a tener cuidado. El muchacho se lanza, pero su ataque es torpe, un golpe amplio con un juego de pie superficial y sin un flujo refinado. Alfred lo esquiva con facilidad, viendo a Luke tropezar a su lado. La evaluación del mayordomo es rápida y despectiva, el chico es débil, tal como esperaba. Le explica al muchacho caído que su experiencia le otorga la habilidad de leer los movimientos de su oponente como si fueran los suyos. Alfred advierte que si uno subestima los fundamentos, incluso un anciano puede derribarlo. El mayordomo lo mira desde arriba, con una expresión de complicidad. Reconoce su papel como el malo, afirmando que esto es, de hecho, lo más importante. Luke aprieta los dientes, con el sudor perlado en su frente mientras yace en el suelo. La humillación es un fuego en su pecho, su orgullo arde intensamente. En ese momento, un único y poderoso pensamiento lo consume, quiere matar al hombre que está de pie sobre él. Su espíritu de lucha hierve y se pone de pie con renovada determinación. Grita que no se rendirá por un fracaso tan pequeño y le advierte a Alfred que no lo subestime.
Exige que el mayordomo continúe su entrenamiento sin reservas, declarando que es la única forma de hacer que las habilidades del ex vicecapitán sean realmente útiles. Al reanudarse el duelo, Alfred se pregunta en voz alta cuánto tiempo podrá sostenerlo el orgullo del muchacho. Luke ataca con un golpe más rápido y potente, pero el mayordomo lo para sin esfuerzo. Observa que sigue siendo solo un golpe de fuerza bruta, nada más. Descarta internamente la pelea como un mero juego con un niño, lejos de ser una demostración de verdadera técnica. Alfred reflexiona que perdió su propio espíritu hace mucho tiempo, pero la juventud y la arrogancia del muchacho despiertan algo en él. Con una expresión feroz, jura aplastar ambas cualidades, declarando que el viaje de Luke termina ahora. El ataque del mayordomo se encuentra con una defensa inesperada, y una expresión de sorpresa cruza su rostro. Se da cuenta con asombro de que el muchacho está mejorando en medio de la pelea. Aunque la inexperiencia de Luke hace que sus golpes sean lentos, la fuerza generada por sus movimientos flexibles es sorprendente. Luke, sin embargo, está completamente cautivado por la forma de su oponente. Observa los movimientos de Alfred con asombro, notando el increíble control y la absoluta falta de movimientos desperdiciados. Esto, se da cuenta, es una esgrima verdaderamente impresionante. Él, sin embargo, estaba lejos de haber terminado. Con una expresión brillante y decidida, le suplicó a Alfred que le enseñara más, con su deseo de conocimiento ardiendo más que nunca. Su petición dejó atónito al mayordomo. Alfred se dio cuenta de que, en muy poco tiempo, el chico había comprendido los matices de su duelo. A pesar de no tener ventaja en altura, peso o experiencia, Luke tenía un ojo agudo. La sorpresa de Alfred se convirtió rápidamente en una sonrisa siniestra mientras decidía mostrarle al chico algo que nunca había visto antes, un movimiento que creía imposible de evitar. Desató una aura feroz y abrumadora, una presión tan intensa que se manifestó como una bestia fantasma abalanzándose sobre el joven amo. Pero en lugar de ser aplastado, Luke respondió con una técnica imposible propia. Su espada giró en un torbellino de movimiento, una maniobra defensiva tan rápida y precisa que dejó a Alfred completamente desconcertado, preguntándose qué estaba presenciando. El rostro del chico se torció en una sonrisa triunfante, casi maniática. Se burló de la expresión de asombro de Alfred, preguntándole qué le pasaba. El mayordomo apenas podía creerlo, el chico estaba ahora a su altura. A pesar de la intensidad, Alfred detuvo de repente la práctica. Luke, confundido, preguntó por qué se detenían. El mayordomo le mostró la mano al chico, revelando que estaba magullada y temblorosa, y le explicó que, debido a su estado, no estaba en condiciones de empuñar una espada correctamente. Él miró sus propias manos vendadas mientras Alfred continuaba su evaluación internamente. El crecimiento físico del chico no podía seguir el ritmo del rápido desarrollo de su mente. Aunque era un novato esa misma mañana, en muy poco tiempo, había alcanzado un nivel de habilidad muy superior al de una persona promedio. Una amplia y alegre sonrisa se extendió por el rostro de Alfred mientras reía a carcajadas. La idea era emocionante. A este ritmo, el chico solo necesitaría 3 años para superarlo por completo. Estaba ansioso por presenciar lo que este niño podría lograr. Continuó maravillándose de la impresionante capacidad de aprendizaje y la gran velocidad de crecimiento del chico. Toda la perspectiva le estaba volando la cabeza. Toda su perspectiva cambió. Alguna vez se había preguntado qué pasaría en su vida, qué obtendría de ella. Ahora, lo entendía. Esto no era solo un trabajo, era una señal, una verdadera iluminación. Se dio cuenta de que toda su vida lo había llevado a este momento, conocer a este niño extraordinario. Se arrodilló ante el joven amo, con su resolución solidificada. Se disculpó formalmente por su falta de respeto pasada y se comprometió a enseñarle a Luke todo lo que sabía, tal como se le solicitó. Internamente, se maravillaba del talento imposible, casi demoníaco, del niño. Con esta nueva claridad, declaró que ahora entendía su deber. A partir de este momento, le dijo a Luke, estaba completamente a las órdenes del joven amo. Luke procesó este inesperado giro de los acontecimientos. Reconoció que Alfred, el mayordomo del noble villano, no debía unirse a él según la historia original. Este cambio significaba que sus propias habilidades básicas mejorarían. Consideró sombríamente la alternativa: sin la lealtad de Alfred, habría sido derrotado por el protagonista en su futuro enfrentamiento debido a su pobre manejo de la espada. Sus acciones ya estaban creando ondas a través de la línea de tiempo establecida. Gracias a sus esfuerzos, la probabilidad de llegar al catastrófico final malo estaba disminuyendo poco a poco, pero de forma segura. Sin embargo, el peligro estaba lejos de terminar. Aún no había escapado por completo de su sombrío destino. La sombra del protagonista, a quien finalmente debe derrotar, todavía acechaba en la oscuridad, una amenaza persistente para su supervivencia. Y así, el tiempo pasó. En un bullicioso salón lleno de mercenarios, un grupo se reunió alrededor de un tablón de anuncios. Su líder expresó incredulidad ante una misión que llamó un gran premio, cuestionando si era en serio. Señaló la recompensa, una moneda de oro, con una bonificación de 2 más si ganaban una pelea contra cierto individuo. Otro hombre comentó que el objetivo debía ser algún tipo de criminal. Cerca de allí, Luke escuchaba con el ceño fruncido, preguntándose qué tenía que ver esa pelea con completar la misión. Flynn se paró frente a los 2 hombres, con la mente puesta en una nueva propuesta. Era una idea para una apuesta que no fuera demasiado extrema, algo novedoso que haría que los clientes siguieran volviendo. Pero, más importante aún, esperaba que fuera algo que pudiera mejorar la vida de los esclavos, aunque fuera un poco. Logan observó que la nueva apuesta ya estaba ganando popularidad, comentándole a voz que las ideas de los niños podían ser realmente sorprendentes.
Boss, de espaldas, admitió que había propuesto el plan aparentemente desesperado de Flynn, reconociendo que no resolvía el problema fundamental. Su propuesta era una pelea a puñetazos, llamativa y emocionante, una contienda de fuerza bruta usando solo las manos. Era un espectáculo que la sala de apuestas nunca había visto antes, y ahora, dos esclavos intercambiaban golpes dentro de la arena enjaulada. Le explicó su lógica a Boss, detallando cómo había propuesto un duelo al estilo del boxeo. Al incorporar reglas de otras competiciones, su objetivo era hacer que el acto de apostar en sí fuera más disfrutable para el público. Simplemente se alegraba de poder ayudar. Boss la elogió, calificándolo de un buen plan. Señaló que no era bueno para el negocio que los esclavos murieran tan fácilmente y le agradeció su trabajo. Luego añadió que probablemente deberían limpiar toda la sala de apuestas y dejar que los esclavos vivieran un poco mejor. Flynn levantó la vista, sorprendida por la repentina mención de la limpieza. Rápidamente aclaró que no estaba tratando de insultarlo. Simplemente razonó que a la gente le resulta más fácil quedarse en un lugar limpio. Boss pareció considerarlo y luego estuvo de acuerdo, admitiendo que el estado de la sala le había estado molestando y que este podría ser un buen momento para abordarlo. Aún así, sintió la necesidad de justificar su sugerencia desde una perspectiva de negocios, tartamudeando que los esclavos sanos y enérgicos seguramente se venderían por un precio más alto. Logan, sin embargo, interrumpió con escepticismo, cuestionando si los esclavos realmente necesitaban un buen entorno de vida. Se giró para encarar al hombre corpulento, explicando llanamente que no es divertido ver a dos debiluchos agitarse sin ton ni son. Mejores condiciones llevarían a mejores peleas y, por lo tanto, a un mejor entretenimiento. Logan hizo una pausa, procesando su lógica, antes de ceder finalmente con un simple bien. Le delegó la tarea, diciendo que podía encargarse de la limpieza cuando tuviera tiempo libre. A pesar de esta victoria, Flynn sintió una persistente inquietud. Sabía que, incluso sin armas, las peleas seguían siendo peligrosas y la gente saldría herida. Solo podía esperar que la vida de todos mejorara, aunque fuera ligeramente. Él escuchó su silenciosa esperanza y añadió una condición escalofriante: si alguno de los esclavos se iba de la lengua durante la limpieza, podía simplemente matarlos. Él no lo haría, ya que no podían permitirse perder gente. Flynn se horrorizó ante la idea de que la gente muriera. Antes de que pudiera procesar sus palabras, Logan cambió de tema, diciéndole que tenía algo que darle y que fuera a su habitación más tarde. Lucha un poco bajo el peso del pesado tomo que Logan le ha dado, con los ojos muy abiertos en una mezcla de sorpresa e incertidumbre. Él le explica que es un tomo de magia de agua. Antes de venderlo, le dice, alguien que sepa leerlo debería echarle un vistazo. Se lo ofrece como recompensa para que lo lea o lo copie, aunque admite que no sabe si ella podrá usarlo. Flynn escucha atentamente, asintiendo a sus palabras. Ella le da las gracias educadamente, pero un pensamiento interno la inquieta. Los caracteres del libro deberían ser completamente extraños, pero de alguna manera, puede leerlos. La revelación es extraña e inquietante. Aferrada al libro, se pregunta dónde estudió la persona de su vida pasada. Recuerda que, antes de recordar esa vida, a la niña conocida como Flynn le gustaba estudiar. Sus pensamientos son interrumpidos cuando otros dos esclavos se acercan, quejándose de sus dolores y exigiendo que Flynn les dé algo a ellos también. Logan lo silencia de inmediato, rugiendo que los idiotas deberían aprender de ella y encontrar una manera de ganar su propio dinero. Flynn observa el intercambio, momentáneamente aturdida. Más tarde, a solas en su habitación, se sienta y se sumerge en el libro. Se asombra al descubrir que entra en gran detalle sobre la magia de agua, explicando los peligros del poder mágico y los diversos métodos utilizados para controlarlo, como fórmulas y catalizadores. El texto describe cómo la magia se manifiesta a través del poder de la naturaleza dentro del propio cuerpo. Encuentra los conceptos densos y difíciles de comprender. Por lo que puede deducir, la magia es realizada por espíritus que vagan por el mundo, y los humanos usan su propio maná interno, que los espíritus absorben, para lanzar hechizos. Sigue leyendo y aprende que, si bien los atributos y la aptitud son importantes, el factor más crucial es la imagen mental del lanzador. Un pasaje clave revela que la magia muy simple se puede realizar utilizando únicamente el maná interno. Poniendo a prueba la teoría del libro, concentra su voluntad. Un pequeño charco de agua en el suelo comienza a agitarse y a unirse, atraído por una fuerza invisible. En un instante, el agua se transforma, endureciéndose en un carámbano afilado y perfectamente formado que flota amenazadoramente en el aire. Se quedó mirando el carámbano que flotaba sobre su mano, contemplando su origen. El agua, reflexionó, es esencial para todos los seres vivos. Ese pensamiento le provocó una revelación. A partir de esa revelación, le vino a la mente una necesidad práctica, la limpieza. Se preguntó si habría alguna forma de usar esta magia para ese propósito, y se le ocurrió una idea. Con un nuevo objetivo en mente, extendió la mano hacia adelante, ordenando que apareciera agua alcalina electrolizada. Una pequeña y brillante gota de líquido se materializó ante ella, pero se decepcionó al ver que no parecía diferente del agua ordinaria. El resultado fue decepcionante, pero razonó que mientras los componentes fueran hidrógeno y oxígeno, quizás todo era posible. Apuntó de nuevo, gritando que saliera. Su segundo intento produjo un resultado mucho más dramático. Un olor agudo y a pescado llenó de repente el aire. Al principio no le dio importancia, pensando que no se podía producir ninguna sustancia química, pero el olor penetrante era innegable, lo que la hizo retroceder en estado de shock. El olor penetrante lo confirmó, algo había salido definitivamente. Se dio cuenta con asombro de que había creado ozono, una sustancia utilizada para eliminar olores.
La idea de que algo así pudiera hacerse con magia le resultaba asombrosa. Sin embargo, su emoción inicial dio paso rápidamente a un pensamiento escalofriante. Recordó haber oído que el ozono no solo era eficaz, sino que también poseía cierto grado de toxicidad. La posibilidad de haber creado algo peligroso comenzó a calar en ella. El peligro potencial le dejó el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Decidiendo que necesitaba calmarse, resolvió buscar algo de comer para tranquilizarse. Buscando consuelo, encontró a Logan y a Buzz sentados juntos. Logan notó su comportamiento apagado y le preguntó qué le pasaba. Flynn, con la mirada baja, simplemente dijo que tenía hambre. Él amablemente le dijo que comiera lo que quisiera, y ella asintió en silencio. Después de tomar asiento, se dirigió a Buzz. Llamando su atención, anunció que había aprendido un hechizo mágico. Mientras hablaba, reflexionó para sus adentros que, aunque sentía que se había acercado más a él, la situación era complicada. Ella explica que su magia es un tipo de veneno que limpia el aire pero deja un mal olor. Buzz pregunta qué tipo de magia es, mientras Logan comenta su rapidez. Logan parece pensativo, pero Flynn nota la expresión preocupada de Buzz, recordando que una vez casi lo matan con veneno y dándose cuenta de que debe explicarse con cuidado. Su seria explicación da paso de repente a una emoción infantil. Lanza los brazos hacia Buzz, pidiendo con entusiasmo que la elogien por su nueva habilidad. Logan, sonriendo cálidamente, admite que no entiende los detalles, pero la felicita de todos modos por un buen trabajo. Internamente, Flynn se lamenta de no poder usar la palabra ozono, lo que hizo que su explicación sonara extraña. Él sugiere que usen su magia juntos en el futuro, señalando que reducirá el riesgo de que Buzz sea envenenado. Dicho esto, Logan le da una suave palmada en la cabeza, llamándola una buena subordinada, lo que parece desconcertarla. Mientras Logan la anima a seguir trabajando duro, la expresión de Buzz se ensombrece. Confirma que un mal olor podría, en efecto, significar veneno. Su mano se cierra en un puño apretado mientras afirma que, aunque normalmente le dejaría este asunto a ella, la situación ha cambiado. Flynn lo mira con preocupación. Tomada la decisión, Buzz ruge de repente una orden a todo el salón. Deben cerrar las operaciones de juego inmediatamente y comenzar una limpieza profunda y completa de las instalaciones. Inmediatamente comienza a hacer cumplir la orden, pateando a los otros trabajadores para que se pongan en acción. Flynn observa cómo se desarrolla el caos, pensando al principio que la situación se ha vuelto extraña, pero luego una expresión de comprensión aparece en su rostro. Esta podría ser una oportunidad perfecta. Siguiendo el ejemplo de Buzz, Logan se hace cargo del equipo de limpieza con la misma intensidad. Grita que su trabajo es inaceptable y les ordena que lo hagan todo de nuevo, asegurándose de que no quede ningún rincón sin tocar. Todo el salón se ve envuelto en un frenesí de fregar y lavar. Mientras Logan supervisa amenazadoramente el trabajo frenético, Flynn se mantiene al margen, leyendo un libro con calma en medio de la conmoción. Una vez que se han ocupado de las áreas principales, Flynn se acerca a Buzz. Le informa que el único lugar que queda por limpiar es la zona donde se encuentran los esclavos. Con una mirada seria, Buzz le delega la tarea, diciéndole que se lo deja todo a ella. Se vuelve hacia Logan, sintiendo que su pequeña estatura podría ser una desventaja. Le pregunta si podría ir con ella, preocupada de que los esclavos la menosprecien por ser una niña y estar sola. Logan, con los brazos cruzados, simplemente acusa recibo de su petición. Mientras camina hacia los cuartos de los esclavos, reflexiona sobre la intensidad de la reacción del jefe, concluyendo que el incidente del veneno debió de ser realmente difícil para él. También reconoce que limpiar toda la zona en un solo día es una tarea imposible. A pesar de todo, se arma de valor, recordándose a sí misma que se les dio una misión y la autoridad para arreglar el espacio vital de los esclavos como consideraran oportuno. Llega a la entrada enrejada de los cuartos. Volviéndose hacia Logan, que monta guardia afuera, le grita que cuenta con su apoyo. Dentro, un esclavo anciano hace una profunda reverencia, dirigiéndose a ella como Lady Flem. Ella le dice rápidamente que no hay necesidad de inclinarse, explicándole que quiere su ayuda para gestionar a los demás esclavos. Él accede a su deseo, pero le ofrece una advertencia tranquila y seria. Le aconseja que tenga mucho cuidado, porque nunca se puede predecir lo que los esclavos podrían hacer. A pesar de la advertencia, Flynn se dirige a los esclavos reunidos y anuncia que todos van a tomar un baño. El esclavo anciano cuestiona su certeza, pero ella insiste en que no hay problema, ya que el jefe le dio permiso para hacer lo que quisiera. Ordena a todos que empiecen a llenar cubos con agua. Mientras observa el agua fría, reflexiona que sería mucho más agradable si estuviera caliente. Esto le da una idea, se pregunta si puede cambiar la temperatura del agua ella misma. Decide intentarlo. Extendiendo la mano hacia un cubo, concentra su intención y ordena, agua caliente, sal. Sus ojos se abren con deleite cuando el vapor comienza a salir del cubo. Funcionó. El agua ahora está tibia. Apenas tuvo un momento para procesar su confusión cuando un impacto repentino y agudo la golpeó por la espalda. El esclavo anciano, con el rostro contraído en un grito desesperado, la había pateado hacia adelante, clamando su título. Un recuerdo fragmentado emerge en la mente de Flynn. Es de un chico que conoció, el de aquella vez. Él la mira con alivio, agradecido de que esté viva. El recuerdo se agudiza, centrándose en el rostro serio del chico mientras le hace una pregunta directa, ¿por qué lo salvó? La intensidad de la pregunta rompe el recuerdo, y Flynn se despierta de golpe en una cama sencilla. Se da cuenta de que todo fue un sueño, un recuerdo de antes de su reencarnación. Apenas tiene un momento para procesar el sueño cuando la puerta de su habitación se abre con un crujido, revelando a Buzz y a Logan.
Logan, con el rostro marcado por la preocupación, le pregunta si está bien, admitiendo que había estado extremadamente preocupado. Flynn comprende que debió haberse quedado dormida mientras practicaba nueva magia. Logan le dice que se quede quieta un rato. Rápidamente se dirige a Vos, insistiendo en que simplemente se quedó dormida por su cuenta y le ruega que no castigue a los otros esclavos por su colapso. Él considera su súplica por un momento antes de aceptar, dándole instrucciones de permanecer en cama hasta el día siguiente. Mientras él habla, Flynn se sienta, reprendiéndose internamente por haberse desmayado de verdad. Sus pensamientos regresan a los momentos antes de perder el conocimiento. Había estado practicando su magia de agua, intentando crear hielo, pero solo logró conjurar gotas de agua caliente. Reflexionó sobre la diferencia en la visualización o la familiaridad necesaria para el hechizo antes de que el esfuerzo la abrumara. El esfuerzo mágico fue demasiado y cayó en un sueño profundo. Al despertar de nuevo más tarde, sintiéndose cansada, nota una bandeja de comida junto a su cama, el tipo de comida que Vos siempre come. Un pensamiento cruza su mente, ¿pudo haber sido él quien la trajo? Después de recuperarse, Flynn busca al esclavo anciano y se inclina profundamente, ofreciendo una sincera disculpa por haberle causado preocupación. Él se sorprende por su disculpa formal, preguntándole si se siente bien y admitiendo que se asustó cuando se desmayó tan de repente. Flynn le asegura que ya está bien y declara que esta vez deben darlo todo en la limpieza, a lo que él asiente. Ella escuchaba mientras el esclavo anciano le expresaba su gratitud, sosteniendo sus manos con delicadeza. Le explicó que, aunque todos estaban agradecidos de que los hubiera salvado, no sabrían qué hacer si algo le sucediera. Le suplicó que se cuidara mucho. Continuó con una expresión sombría, advirtiéndole que la próxima vez que se sobreesforzara, sus cabezas estarían literalmente en juego. Visiblemente escarmentada, ella se disculpó y prometió tener un cuidado absoluto. Más tarde, mientras usaba su magia para llenar cubos, el mismo esclavo anciano se le acercó con preocupación. Le preguntó si se sentía bien, señalando que llevaba un buen rato dejando correr el agua. Ella respondió alegremente que, mientras no fuera agua caliente, podía producir toda la que quisiera. Su despliegue casual de poder lo dejó asombrado. Se preguntó en voz alta si habría formado un contrato con un espíritu, pero ella le explicó que no era exactamente eso, simplemente parecía poder usar su magia tanto como quisiera. A pesar de sus habilidades únicas, continuó su trabajo junto a los otros esclavos, fregando con diligencia un gran abrevadero de madera. Se detuvo un momento, secándose la frente con una expresión decidida, su enfoque se volvió hacia adentro mientras se concentraba. Su concentración produjo una gran tina de agua caliente y humeante. Se volvió hacia el esclavo anciano y anunció que había preparado un baño caliente, insistiendo en que Logan y los demás que habían trabajado duro debían usarlo. Al ver esto, él declaró que todos podían dar por terminado el día. El rostro del anciano se iluminó de alegría y le dio las gracias profusamente, admitiendo que no se había dado un baño en condiciones desde que llegó. Su sincera gratitud la conmovió hasta las lágrimas. Sin que se dieran cuenta, otra esclava los observaba con una dura mirada de resentimiento. Se dio cuenta de que la desconocida la miraba fijamente, pero antes de que pudiera reaccionar, apareció Vos cargando una pila de libros. Le preguntó cómo progresaba su práctica de magia y ella, aliviada por la interrupción, le dio un entusiasta sí. Tomando uno de los libros, le dio las gracias de nuevo y preguntó con entusiasmo si podía ir a practicar y asearse, aceptando su oferta implícita de terminar su trabajo por ese día. Le hace un gesto entusiasta a Vos, quien la observa con calma mientras ella se va a practicar. Tras encontrar un lugar apartado en lo alto de un tejado, inspecciona la zona, pensando para sí misma que es poco probable que alguien pase por allí. Se asoma por el parapeto, confirmando que el espacio de abajo está vacío, y sonríe con determinación, segura de que no la molestarán. Con su zona de práctica asegurada, se para frente a una pequeña hoguera. Razona que, si puede manipular el ozono, que está compuesto de oxígeno, también debería poder manipular el agua. Como primer experimento, intenta atraer una pequeña cantidad de oxígeno puro hacia las llamas, sabiendo que el fuego se avivará, proporcionando una clara señal visual de su éxito. Sus intentos no producen ningún cambio. Prueba diferentes combinaciones, oxígeno, hidrógeno, luego ambos, pero el experimento falla, estallando con una repentina ráfaga de fuerza que la lanza hacia atrás. Se sienta y reconsidera su enfoque. La idea de acercarse a los materiales inflamables es aterradora. Teoriza que tal vez los gases se están dispersando con el viento, o que la proporción de hidrógeno y oxígeno es el factor crítico, algo que recuerda de investigaciones sobre cohetes. Decidiendo que este método es demasiado arriesgado, resuelve intentar otra cosa. Su nuevo plan comienza con una capa de defensa. Se concentra, dando forma a una barrera protectora de agua justo frente a ella. Mientras mantiene la barrera, despliega simultáneamente una segunda construcción de agua, una vara sólida en su mano derecha, con oxígeno puro atrapado en su interior. El esfuerzo de mantener dos hechizos complejos a la vez es inmenso. Aprieta los dientes, descubriendo que la vara con oxígeno infundido es sorprendentemente dura y difícil de controlar. Reflexiona sobre su progreso. Las formas sencillas son bastante fáciles de crear, pero las complejas siguen siendo un reto. Sin embargo, con más práctica, siente que puede lograrlo. Por ahora, pequeñas formas parpadeantes, parecidas a mariposas, son el límite de su habilidad. De repente recuerda la razón de su experimento, señalando hacia adelante con los ojos muy abiertos mientras explica que estaba persiguiendo algo que ella misma había liberado. Continuando con su línea de pensamiento, reconoce que acercarse demasiado al oxígeno gaseoso es aterrador. Si el viento se lo llevara, sus esfuerzos serían en vano. Se le ocurre una solución, debe encontrar la manera de inmovilizarlo. Poniendo en práctica su idea, ordena que surjan oxígeno e hidrógeno, pero encerrados en una esfera de agua.
Una masa gelatinosa y brillante se forma ante sus manos. Cree que ha tenido éxito. Con su nuevo proyectil flotando, apunta a un palo de madera cercano. Con un grito decidido, lanza el palo hacia adelante con todas sus fuerzas. El palo surca el aire, impulsado por una fuerza invisible, precipitándose hacia un objetivo que no se ve. Una enorme explosión de humo y polvo estalla en la distancia. Flynn solo puede emitir un pequeño sonido de sorpresa ante el inmenso poder que ha desatado. La conmoción atrae una atención no deseada. Un hombre llamado Kat se da cuenta de que la gente se está reuniendo. En el callejón de abajo, uno de sus hombres es golpeado por el palo que cae. Desde su posición en el tejado, Flynn se da cuenta de que su proyectil aterrizó en el callejón y reconoce a los hombres como un grupo mafioso hostil. Sabe que debe recuperar el palo. Retrocede horrorizada. Abajo, los miembros de la mafia están sumidos en el caos, gritando confundidos y preguntándose si están siendo atacados. Abrumada por el desastroso giro de los acontecimientos, se tapa la boca. Los hombres de abajo están furiosos, preguntándose cómo los descubrieron y jurando darles una lección a sus atacantes. Flynn se da cuenta de que ha creado un gran desastre y que debe informar de la situación a su jefe de inmediato. Corre hacia sus compañeros, llamando a su jefe para alertarle de una pelea en el exterior. Logan acusa recibo de su advertencia, mientras el jefe le indica con calma que se esconda en un lugar seguro, asegurándole que el asunto terminará pronto. Siguiendo su consejo, se oculta detrás de un mueble. Reflexiona que su interferencia accidental en el momento de la incursión podría haber sido algo bueno, pero una profunda sensación de inquietud permanece. Su inquietud se convierte rápidamente en pánico. El aterrador pensamiento la consume. Si descubren que puede usar magia que crea explosiones, le aterra lo que pueda pasar a continuación. Este miedo se manifiesta como una vívida imagen de ser descubierta, imaginando que podría ser arrastrada y utilizada como un arma debido a sus capacidades destructivas. Sus pensamientos se ven interrumpidos cuando sus compañeros regresan, celebrando su victoria. Uno exclama que le dieron una lección a Katz, mientras que otro lamenta que quería mostrarle a Flynn sus figuras heroicas. El jefe la ve y ella balbucea que su trabajo produjo algo de agua. Él se acerca y le pregunta si está herida, a lo que ella responde nerviosamente que no. El jefe entonces la presiona, recordándole que se suponía que estaba practicando magia y preguntándole si ocurrió algo. Ella lo descarta rápidamente como si no fuera nada, pero él la observa con una mirada escéptica. A solas con sus pensamientos de nuevo, se pregunta si su jefe sospechó algo. Siente un alivio momentáneo, pensando que está a salvo ya que él no insistió, pero el miedo a ser descubierta regresa, imaginando el desastre si su magia ofensiva fuera utilizada para una incursión. Decidiendo que es mejor no decir nada más, resuelve mantener la boca cerrada. Excusándose, sale rápidamente de la habitación, pasando junto a su jefe en el umbral. Él la ve irse, una sutil y conocedora sonrisa se extiende por su rostro. Piensa para sí mismo que se suponía que había una pared dentro de esa habitación. En medio de un deslumbrante choque mágico, una mujer de largo y suelto cabello es lanzada hacia atrás, gruñendo mientras el ataque la roza. Abajo, Luke Gilbert observa con una mirada concentrada, mientras su oponente expresa su confusión, preguntándose en voz alta por qué su magia no da en el blanco. Mientras una energía oscura se arremolina alrededor de Luke, otra figura, una mujer con un gran sombrero de bruja, observa la desconcertante escena desde la distancia. Se ríe para sí misma, admitiendo que ni siquiera ella tiene idea de lo que está ocurriendo ante sus ojos. Ella se inclina hacia adelante con una amplia sonrisa maníaca, ofreciendo un extraño consejo, recordándole que no debe romper a su oponente. La escena cambia entonces, retrocediendo a un mes antes de un evento conocido como la fiesta. La mujer del sombrero de bruja, Amelia, está realizando una evaluación mágica a Luke. Tartamudea incrédula, habiendo descubierto un elemento no identificado en él. En ese momento, Luke manifiesta su poder, formando una esfera de energía negro azabache que parece absorber toda la luz. El asombro de Amelia da paso a un éxtasis puro y absoluto. Jadea, con los ojos desorbitados de deleite maníaco mientras identifica el elemento, oscuridad. Su compostura profesional se hace añicos. Declara que el elemento oscuro es increíblemente asombroso, queriendo investigar de inmediato su fuerza, capacidades y practicidad, incluso sugiriendo que quiere desnudarlo para investigarlo. Conteniéndose, se disculpa por perder la compostura y afirma que informará de esto al Ministerio de Magia, comunicándole que será contactado más tarde sobre su cualificación. Él ve su oportunidad. Con una expresión decidida, Luke la interrumpe, aceptando dejarla investigar su magia a su antojo, pero solo con la condición de que ella le enseñe magia primero. Su propuesta la pilla completamente desprevenida, dejándola nerviosa y sin palabras. Y así, comenzó la tutoría personal de Amelia. Los principios fundamentales de la magia dictan que la luz no permite que ninguna sombra se acerque, encarnando el poder de la reflexión. En marcado contraste, el elemento oscuro posee la propiedad de la absorción, devorando todo lo que existe. Amelia explica que su propio elemento es el sonido, y cuando se entrelaza con la magia, sus propiedades se manifiestan. Presenta una batalla hipotética, describiendo un hechizo básico llamado flecha de sonido, un ataque de onda supersónica que se convierte en un golpe invisible a la velocidad del sonido. La oponente, una joven de largo cabello claro, se da cuenta de que un hechizo defensivo no estará listo a tiempo y se pregunta si debería haberlo desplegado con antelación. Simultáneamente, Luke aprovecha la oscuridad, un poder que devora toda la magia, invocando una barrera contra el hechizo. Fusiona estas fuerzas en una unión perfecta de ofensiva absoluta y defensa impenetrable. Él sonríe con suficiencia, habiendo creado una barrera que absorbe la magia de su oponente y la convierte en su propio poder. Burlonamente, pregunta qué ha pasado, cuestionando si la familia Lonsdale es realmente tan débil.
Nombra a esta técnica la bendición de la oscuridad. Su oponente, Alice, lo mira en estado de shock. Los sentimientos que brotan en su interior son irracionales, imposibles de entender, y no deben ser albergados. Esta confusión nace de una vida en la que todos siempre se habían arrodillado ante ella. Recordó su vida familiar, donde tenía un hermano mayor considerado incompetente. A pesar de esto, era un alma gentil y amable que, sin importar lo mal que lo trataran, nunca perdió el amor por su familia. Criada en tal ambiente, la joven Ángel naturalmente dejó de cuestionar su propia superioridad y comenzó a menospreciar y humillar a los demás. Esto cultivó una beta sádica. Encontró un placer abrumador en hacer que aquellos con mayor orgullo y arrogancia se arrodillaran ante ella, cambiando sus objetivos de los débiles a los fuertes. En resumen, Alice es una sádica total. En el momento en que vio los ojos de Luke mirándola con desdén, su corazón fue invadido por un intenso deseo. Quiere herir a este hombre con humillación. Sabiendo que él solo ha estudiado magia durante unos días, mientras que ella se ha centrado en ello durante más de 3 años, cree que la ventaja técnica es suya. Un único pensamiento la consume: este tipo es su presa. Su conmoción era palpable. Aunque creía entender sus habilidades, la visión de la oscuridad materializándose en su mano, un vacío que absorbía el poder mágico, desafiaba sus expectativas. Mientras él ordenaba al hechizo que se disparara y la atravesara, ella solo pudo exigir: ¿tú, qué eres exactamente? No respondió con palabras, sino con acción, desatando la flecha de la oscuridad. El proyectil de pura sombra surcó el aire directamente hacia ella. La energía oscura la impactó de lleno, haciéndola retroceder. Desde un lado, su hermano suplicaba a Luke que se detuviera, con la voz llena de pánico. Amelia, la tasadora, solo podía observar en un silencio atónito. Pero Luke no mostró piedad, mirando a su oponente derrotada con desprecio. Se burló, comentando lo patética que era por haberlo desafiado con su nivel actual. Ella yacía en el suelo, jadeando, sintiendo como si su corazón fuera a estallar por la tensión. Él se cernía sobre ella, su voz fría mientras la presionaba. Le preguntó si ahora entendía cuál era su lugar, declarando que en momentos como este, el corazón y el orgullo de una persona se desmoronan con un estrépito resonante. Pero sus palabras tuvieron un efecto inesperado. En lugar de romperse, su orgullo se retorció, se dio la vuelta por completo. Una extraña y estática expresión floreció en su rostro, una mirada de absoluto asombro y placer. Algo nuevo e inquietante había despertado en su interior, la marca de Alice. Luke Gilbert se encuentra de repente confrontado por Alice Lonsdale, sin saber qué hacer. Ella le instruye que simplemente sonría con desdén, como si la despreciara, antes de ordenarle que oculte su patética apariencia de su vista. Él replica bruscamente, declarando que es la apariencia de ella la que es desagradable de ver, dejando a Alice momentáneamente atónita y sin palabras. Tras esta exhibición pública, la noticia comenzó a extenderse por toda la ciudad de Millestia. Se había descubierto un usuario de un poder raro, el elemento oscuro. De pie, solo en el patio de la finca Gilbert, Luke contempla su nueva reputación, reflexionando que el elemento oscuro es, en efecto, digno de un villano. Para avanzar en su entrenamiento, desafía a su mayordomo, Alfred, a un combate de práctica. Mientras sus espadas de madera chocan, Luke queda impresionado, notando que la esgrima de Alfred es impecable, sin lugar para movimientos o pensamientos inútiles. El combate termina con la hoja de Luke en la garganta de Alfred. Con una sonrisa triunfante, el joven amo declara su victoria. Expresa su único lamento, no poder enfrentarse a Alfred en su mejor momento, reconociendo el pasado de su mayordomo como vicecapitán de la Orden de los Caballeros que había cobrado muchas vidas. Alfred, por su parte, está asombrado de lo rápido que ha progresado Luke. Satisfecho con el resultado, Alfred anuncia que ha llegado a una conclusión. Es hora de la siguiente etapa del entrenamiento de Luke, la espada asesina. Luke asiente, aceptando la gravedad del siguiente paso. La compostura profesional del mayordomo se hace añicos internamente mientras es embargado por un ferviente deseo. Piensa en los ojos brillantes de Luke y admite que desea desesperadamente ver lo que su amo puede lograr, incluso si eso significa abrazar el mal. Luke, al oír esto, se queda horrorizado y exige saber qué acaba de decir. El rostro de Alfred se contorsiona en una amplia y amenazante sonrisa. Confirma sus intenciones, declarando que ahora le enseñará a Luke todas las técnicas de asesinato que aprendió en el campo de batalla. Luke queda paralizado por el terror, al darse cuenta de la aterradora sinceridad en los ojos de su mayordomo. Miró con incredulidad mientras Alfred se reía a carcajadas, las palabras del mayordomo resonando en su mente. No se suponía que las cosas sucedieran así, era una desviación total de la historia que conocía. Alfred continuó su inquietante monólogo, deseando que Luke pudiera saborear la atmósfera de un verdadero campo de batalla, aunque admitió que el amo de Luke probablemente lo prohibiría. Antes de que pudiera procesar la sombría propuesta del mayordomo, una nueva voz cortó la tensión. Una joven de largo cabello claro se acercó, declarando que había presenciado su esgrima desde lejos y que le había parecido realmente maravillosa. Mientras Luke la miraba confundido, ella lo ignoró por completo y le ordenó a Alfred que le preparara un baño caliente. El mayordomo hizo una reverencia, aceptando la orden, dejando a Luke preguntándose si todo esto era parte de algún extraño juego de roles. Su extraño comportamiento solo se intensificó cuando se inclinó hacia él, con los ojos muy abiertos por una inquietante excitación. Le preguntó si planeaba abusar de ella a continuación, quizás usando su bien afilada espada para rasgarle la ropa y humillarla. La sola idea, confesó, la hacía temblar de anticipación. Alfred, sin embargo, había perdido la paciencia con el espectáculo.
Con un suspiro de cansancio, le dijo a la joven que no podía lidiar con ella y que debía irse a casa, declarando sin rodeos que no creía que valiera la pena escucharla. Ignorando al mayordomo por completo, volvió toda su atención a Luke. Apuntando con un dedo directamente a su cara, anunció con una sonrisa triunfante que los dos estaban ahora comprometidos. La declaración dejó a Luke sin palabras, con los ojos desorbitados por la conmoción. Mientras se luchaba por comprender, ella dio más detalles con regocijo. Explicó que había escuchado la noticia de su padre esa misma mañana y que había aceptado de inmediato. Su felicidad era radiante, en marcado contraste con la absoluta confusión de Luke. La repentina revelación le provocó una punzada de dolor en la cabeza. Se agarró las sienes, tratando de encontrarle sentido a todo. ¿Cómo podía estar comprometido? Un recuerdo fragmentado afloró, el rostro decidido de su padre, declarando que se aseguraría de que la chica que había captado la atención de su hijo se convirtiera en su esposa. El recuerdo se solidificó, y el culpable de este repentino giro de los acontecimientos se hizo dolorosamente claro. Con una oleada de frustrada comprensión, supo quién era el responsable. Era su propio padre. Mientras tanto, los pensamientos de Alice Rune Lonsdale corrían por un camino diferente y más calculado. Se lamentaba de que el poder de su padre fuera su perdición, ya que había provocado que el compromiso se concretara en cuestión de días. Si tan solo estuvieran todavía en la fase preliminar de emparejamiento, reflexionó, todo estaría bien. Luego se volvió hacia el muchacho angustiado, que todavía se agarraba la cabeza con desesperación. Inclinándose, hizo un puchero y le dijo que ver su triste reacción a la noticia de su compromiso la estaba entristeciendo a ella también. Él retrocede mientras Alice se inclina, con una expresión intensa. Ella afirma que él cambió su mundo, que su encuentro se siente como el destino, pero lamenta que él no parezca compartir el sentimiento. Internamente, Luke grita su negación. Sin inmutarse, Alice levanta alegremente 3 dedos, anunciando que, sin embargo, hay 3 ventajas claras en casarse con ella. Ella comienza su lista, explicando que la familia Lonsdale posee una alta aptitud para la magia. Con una sonrisa confiada, declara que no tiene dudas de que su unión producirá excelentes descendientes. Luke escucha, con una expresión sombría e impasible. Como segundo punto, se declara a sí misma una belleza excepcional, sugiriendo que tenerla a su lado elevará su propio estatus. Le guiña un ojo con picardía, pero el semblante frío de Luke no cambia. Finalmente, presenta su tercera ventaja, prometiendo que no tendrá que preocuparse por el estrés si se casa con ella. Esto despierta la curiosidad de Luke, quien pregunta en voz baja a qué se refiere. Su confianza crece mientras se inclina hacia adelante, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Le asegura que puede satisfacer todos y cada uno de sus deseos, sin importar lo exigentes que sean, sus palabras subrayadas por visiones de su propia y sugerente sumisión. La insinuación golpea a Luke con la fuerza de un golpe físico. Se agarra la cabeza con puro horror, un único pensamiento resonando en su mente, que aterrador. Desde atrás, la voz de Alice le grita, diciéndole que no huya. Él se lanza a una carrera desesperada, con la mente llena de preguntas de pánico sobre cómo su vida se había descontrolado tan completamente. Detrás de él, Alfred escolta con calma a una sonriente Alice, que observa su frenética huida con diversión. Mientras tanto, el padre de Luke, Claude, se regodea en el éxito de su plan. Una sonrisa de autosatisfacción se extiende por su rostro mientras reflexiona para sí mismo, preguntándose si ha hecho feliz a su hijo, imaginando un futuro esperanzador construido sobre este acuerdo. Al mismo tiempo que la noticia del elemento oscuro de Luke Gilbert se extendía por el reino, otro muchacho albergaba una poderosa aspiración. Solo, impulsado por una feroz necesidad, resolvió que debía volverse más fuerte. Una voz alegre lo llama por su nombre, Abel. Es su amiga de la infancia, Lily Ackroyd Lamry. Ella lo saluda, notando que está entrenando duro como de costumbre, pero rápidamente se corrige, explicando que no está allí por eso. Con gran emoción, anuncia que ha llegado. Ella levanta una carta, revelando que contiene los resultados de la Academia de Magia de Aslan. Radiante, añade que también tiene la carta de él y sugiere que revisen sus resultados juntos. Abel la mira, momentáneamente aturdido y en silencio. Su mente se acelera con un miedo repentino, ¿y si no lo logró? Rápidamente desecha el pensamiento, apretando el puño con una confianza forzada y aceptando su propuesta. A pesar de su compostura externa, una única y terrible pregunta resuena en la oscuridad de sus pensamientos, ¿y si no aprobé? Este miedo al fracaso no era solo suyo. En otro lugar, Luke Gilbert, con las manos vendadas, recordaba los estrictos requisitos para ingresar a Aslan. Se necesitaba haber estudiado desde una edad temprana, contar con el respaldo de una poderosa familia noble, hacer una donación sustancial y, sobre todo, tener el talento para controlar la magia. Él solo podía usar magia no elemental. Las propias ansiedades de Abel reflejaban estos pensamientos. Carecía de una familia prominente y sentía que no cumplía los requisitos. Mientras baja la cabeza derrotado, la voz de Lily atraviesa su desesperación, instándolo a no rendirse. Ella lo mira con amabilidad, afirmando que ella, más que nadie, sabe lo duro que ha trabajado. Con una sonrisa confiada, añade que se sentiría presionada si él no estuviera allí, porque, después de todo, son rivales. Su declaración, destinada a ser alentadora, desencadena en cambio una repentina y aterradora comprensión en la mente de Abel.
Sus ojos se abren con horror mientras se vuelve hacia ella y le pregunta, a propósito, si ha oído el rumor de que el heredero de la familia Gilbert es un usuario del elemento oscuro. Él permaneció en silencio mientras Lily, aferrada a sus resultados, expresaba su terror. Se lamentaba de la feroz competencia de familias poderosas como los Lonsdale y los Lennox, todos compitiendo por los limitados puestos, admitiendo que tenía demasiado miedo para abrir su carta. Con la ansiedad en aumento, preguntó tímidamente si podían ver los resultados juntos. Abel se rió, bromeando sobre su repentino nerviosismo cuando ella solía ser tan segura de sí misma. Tomando la carta, examinó rápidamente su contenido. Una sonrisa se extendió por su rostro mientras se volvía hacia ella, ofreciéndole sus felicitaciones y anunciando que había sido aceptada. Su alivio fue efímero. Sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa al mirar su carta de aceptación y luego los resultados de Abel, pronunciando su nombre con incredulidad. El foco narrativo cambia a la institución a la que aspiraban a entrar, la grandiosa e imponente Academia de Magia de Aslan. Una figura avanza decididamente hacia sus puertas. Esta es la mejor institución de magia del reino de Millestia, establecida para cultivar la mayor fuerza militar para el reino. Con una resolución inquebrantable, Luke Gilbert anuncia su llegada, con la mirada fija al frente. Ha entrado en un mundo gobernado por una regla absoluta, una tabla de clasificación donde los estudiantes son clasificados por su fuerza, un sistema que dicta toda la estructura de poder dentro de la escuela. En la cima de esta jerarquía se encuentra Luke Wesoria Gilbert, el indiscutible estudiante número 1, cuyo atributo se identifica simplemente como oscuro. Observándolo está Alice Rune Lonsdale, clasificada como la número 2 con los atributos de hielo y veneno. Con una sonrisa de confianza, comenta que, como era de esperar, él reina como el número 1 incluso aquí, y le pregunta directamente qué piensa al respecto. Ella retrocede ante la proximidad de Luke Gilbert, exigiéndole que se aleje de ella. Él la mira, desconcertado, insistiendo en que no ha hecho nada. Su llegada a un gran salón escalonado silencia inmediatamente la sala. Mientras se detienen en la entrada, todos los estudiantes se giran para mirarlos, y una mano se alza en primer plano, como si se extendiera hacia ellos. Verlos juntos desata susurros entre los estudiantes. Identifican a Luke de la familia Gilbert y a Alice de la familia Lonsdale, lo que confirma para muchos que los rumores de su compromiso deben ser ciertos. Una nueva voz interrumpe los murmullos. Un joven alegre se acerca, presentándose como Leonard Len Wowsley, el sexto clasificado de su año con el atributo de acero. Extiende una mano amistosa, sugiriendo que se lleven bien. Luke lo observa, notando que el tipo amigable, de hecho, existe aquí. Su gesto amistoso es recibido con hostilidad inmediata. Alice mira a Leonard con el rostro crispado por el desprecio y le pregunta si le importaría no hablarles con tanta confianza. Declara que su sonrisa tensa es repugnante, dejándolo completamente atónito. El brusco intercambio llama más la atención. Desde su asiento, un estudiante con una cinta en la cabeza, Loader Zarbasnat, cuarto en la clasificación con atributo de fuego, se burla del alboroto, murmurando que esto no es un juego de amistad. Leonard se disculpa, pero Alice simplemente le dice a Luke que se van. Luke reflexiona para sus adentros que el atributo gélido de Alice está saliendo a relucir, recordando que solía ser una sádica. Justo cuando se preparan para marcharse, otra estudiante los confronta. Una chica pequeña de pelo oscuro señala acusadoramente a Alice, llamándola insolente. Se la identifica como Mia Clan Lanax, la tercera en la clasificación con atributos de trueno, bloqueo y curación. Le advierte a Alice que su arrogancia no será tolerada en Aslan. Alice parece no reconocerla, aunque Luke recuerda haberla visto en una fiesta. Mia grita su propio nombre con frustración. Ella desestima el desafío con un suspiro, afirmando que no parece recordar y no tiene interés en mocosos que están por debajo de ella en la clasificación. Sin inmutarse, Mia sonríe con suficiencia, prometiendo que espera con ansias el momento en que el rostro de Alice se retuerza de humillación, burlándose de ella por ser una simple usuaria de 2 atributos. Su condescendencia provoca una réplica feroz. Mientras Mia comenta burlonamente sobre su lenguaje vulgar, el rostro de Alice se deforma por la furia y le gruñe a la basura insignificante que deje de ladrar. Mientras las dos chicas intercambian insultos, otro noble, Hugo von Normandy, clasificado en el puesto 39, menosprecia a un estudiante diferente por ser de un orfanato. Se burla diciendo que Aslan ha caído, recordándole al estudiante que las donaciones de los nobles mantienen la escuela en funcionamiento. Al presenciar las múltiples e intensas confrontaciones, Luke decide que ya ha tenido suficiente. Encontrando el ambiente demasiado aterrador, se da la vuelta para marcharse. En otra parte de los pasillos de la academia, se está desarrollando una confrontación. La voz de Lily Acrolambre resuena con desafío mientras se enfrenta a un oponente invisible, declarando que el estatus social no tiene sentido dentro de los muros de Aslan. Su adversario, un joven de cabello rubio, reacciona con incredulidad. Lily insiste en su punto, explicando que la escuela funciona con meritocracia, si uno es noble o plebeyo es irrelevante. Para tener éxito, uno debe demostrar su fuerza. A su lado, Abel permanece en silencio. Entonces él da un paso al frente, con su propia determinación endureciéndose. Abel afirma con firmeza que su único propósito en la academia es estudiar y fortalecerse, un objetivo que nunca comprometerá, ni siquiera ante la muerte. Mientras tanto, la creciente tensión llega al grupo de Luke. Él levanta la vista, su atención captada por el disturbio que resuena por el pasillo. De vuelta en el centro del conflicto, Abel y Lily están uno al lado del otro, con la mirada fija hacia adelante con una determinación inquebrantable. Su enfrentamiento es interrumpido por Hugo von Normandy, quien se abre paso entre la multitud en pánico. Exige a gritos que todos le abran paso a Luke Sama, ofreciendo profusas disculpas por la conmoción.
Abel, perplejo por la repentina deferencia, se vuelve hacia Lily, sugiriendo que deberían irse. Observando desde la barrera, una estudiante de cabello ondulado le comenta a su compañero rubio que parece complacido por el giro de los acontecimientos, preguntándole si conoce al chico de cabello negro. Él lo niega, afirmando que es la primera vez que lo ve. Sin embargo, su mirada se clava en Abel con una intensidad depredadora. Jura internamente que, sin importar el favor que el mundo le muestre al chico, lo aplastará directamente, sintiendo como su propia sangre villana se agita. Se establece un marcado contraste cuando Abel es identificado solo como el estudiante de rango 40, sin atributo elemental, pero etiquetado como el protagonista. Dentro de un gran salón en la Academia de Magia Aslan, una mujer de pelo corto y claro se dirige a los estudiantes de primer año reunidos. Se presenta como Freya Wenalafseria, su tutora. Explica que la academia se basa en una meritocracia y, aunque todos fueron cuidadosamente seleccionados, muchos se verán obligados a marcharse tras perder en futuras competiciones. Les advierte que entiendan que la victoria aquí significa pisotear a los demás. Su voz resuena con autoridad mientras declara que la superioridad se determina únicamente a través de la tabla de clasificación. La clasificación de un estudiante, insiste, es la única prueba de su valor. Esta proclamación causa un alboroto inmediato. Hugo von Normandy, un estudiante corpulento, se pone de pie en señal de protesta, incapaz de aceptar su rango asignado de 39º. Se queja en voz alta, preguntándose si eso significa que no es mucho mejor que alguien a quien considera basura, como Abel. Freya lo interrumpe con una orden tajante de silencio. Aclara que la clasificación es un resultado completo del examen de ingreso, que tiene en cuenta su poder mágico medido, las pruebas escritas y los exámenes prácticos. Añade que este es simplemente su rango dentro de su año e instruye a todos que consulten la tabla de clasificación de toda la escuela en la primera página de sus folletos. Al revisar la lista, Luke Gilbert se mofa. Reflexiona sobre el propósito de la escuela, producir el mayor poder de batalla del reino, los caballeros mágicos. Se da cuenta de que los nombres en la cima de esta lista son las mismas personas a las que debe derrotar para reclamar esa posición para sí mismo. Sus pensamientos son interrumpidos por la intensa voz de Freya, que remacha su argumento. En otras palabras, afirma, la clasificación de un estudiante es su valor absoluto dentro de la escuela. Ella continúa, con la mirada afilada, diciéndoles que vean a todos a su alrededor como un enemigo. Esta academia es una batalla, una cruda exhibición de poder donde los fuertes son libres de pisotear a los débiles como deseen. La filosofía es simple y brutal, el poder es justicia. Todo está permitido si el rango de uno es más alto. La escuela no intervendrá en ningún conflicto entre estudiantes, por el contrario, lo fomenta. Una sonrisa astuta y satisfecha se extiende por el rostro de Luke. Encuentra este sistema bastante atractivo, siempre y cuando se mantenga así. Observa que con todas las instalaciones de la escuela disponibles y la libertad de elegir cursos más allá de los obligatorios, cada estudiante debe determinar por sí mismo lo que es necesario para elevar su rango. Freya concluye su discurso con una directiva final y contundente. Solo hay una forma de ascender en la tabla de clasificación, ganar en batallas de rango. Continuó su discurso a los estudiantes de primer año reunidos, con un tono agudo y directo. Explicó que para cualquiera que no estuviera satisfecho con su clasificación actual, especialmente los de los niveles inferiores, el camino a seguir era simple, debían demostrar su fuerza a través de batallas de clasificación. Mientras los estudiantes asimilaban sus palabras, se revelaron las reglas específicas. Las clasificaciones de la tabla de líderes se harían públicas para que todos las vieran, e incluso se permitiría a los ciudadanos presenciar las batallas. Una batalla de clasificación se inicia cuando un estudiante de menor rango desafía a uno de mayor rango, con la estipulación de que no se puede desafiar a alguien más de 10 rangos por encima. Si el retador ganaba, se apoderaría del rango de su oponente derrotado. La lista de regulaciones continuaba, cada una subrayando lo mucho que estaba en juego. El perdedor de una batalla bajaría un rango. En circunstancias normales, un desafío no podía ser rechazado. Al ganador se le concedería una semana de inmunidad ante nuevos desafíos, mientras que el perdedor tendría prohibido participar en batallas de clasificación durante todo un mes. Además, si un estudiante perdía contra la misma persona 3 veces, se le prohibía volver a desafiar a ese individuo durante el resto del año. Para algunos, como Hugo von Normandy, las implicaciones fueron inmediatas. El hecho de que las batallas fueran públicas significaba que eran meros espectáculos. Su mente ya estaba acelerada, preguntándose cuándo empezaría todo. Necesitaba prepararse, ya tramando aplastar a los que estaban clasificados justo por encima de él. Desde su podio, Freya notó el repentino y tenso silencio que había caído sobre el salón. Con un toque de diversión, comentó que todos se habían quedado callados, observando que no eran los cachorros dóciles que algunos podrían haber esperado. Levantó una mano enguantada, exigiendo su total atención. Les preguntó qué les pasaba, recordándoles que habían venido a esta escuela plenamente conscientes de su propósito. Los desafió directamente, preguntando si realmente entendían lo que significaba aspirar al mayor poder de batalla del reino. Su declaración fue absoluta, los débiles no tienen cabida aquí. Su voz se alzó con intensidad mientras señalaba a los estudiantes. Les imploró que estudiaran como locos y se volvieran fuertes si deseaban evitar una existencia miserable. Les recordó que cada uno de ellos que había logrado entrar en esta escuela poseía un sinfín de posibilidades. Sus palabras encendieron un fuego en la asamblea. Una ola de determinación invadió a los estudiantes. No dejarían que terminara así, se levantarían.
Para muchos, un nuevo objetivo se consolidó en sus mentes, el número 1 del ranking del año. Al ver su renovada determinación, Freya sonrió con suficiencia, reconociendo que parecía que algunos de ellos por fin lo entendían. Luego hizo un último anuncio: durante el primer mes de su inscripción, se les permitiría desafiar a cualquiera de su año, sin importar sus respectivas clasificaciones. Concluyó su discurso, calificando esta regla especial como una oportunidad para cualquiera que no estuviera satisfecho con su clasificación asignada e instándolos a hacer buen uso de ella. Mientras se preparaba para despedirlos, una sola mano se alzó entre la multitud. Era Abel, rompiendo el silencio con una vacilante intervención. Se dirige a Freya directamente, preguntando cuándo está permitido que comiencen las batallas de rango. Con la mano aún levantada, insiste, queriendo saber si puede, por ejemplo, desafiar a alguien ahora mismo. Freya estalla en carcajadas, encontrando su entusiasmo divertido. Declara que los estudiantes sedientos de sangre son más que bienvenidos. Aunque normalmente hay procedimientos y formularios que rellenar, anuncia que hará una excepción solo por esta vez. Su expresión se vuelve afilada y depredadora mientras exige saber contra quién quiere luchar. Él responde sin dudarlo, con voz clara y firme. Quiere luchar contra Luke. Los estudiantes sentados detrás de él se quedan boquiabiertos de asombro al oír el nombre. La declaración provoca una onda de choque entre los demás estudiantes. El arrogante estudiante rubio se pregunta abiertamente si Abel está loco, mientras que otro murmura que alguien no conoce su lugar, seguro de que nadie puede competir con Luke. La expresión de Luke es de sombría resignación. Después de todo, tenía el presentimiento de que esto iba a suceder hoy. Su mirada se fija en Abel. Le pregunta si, incluso después de oír hablar de su peligrosa obsesión con la fuerza, Abel todavía desea desafiarlo. Abel simplemente confirma que lo entiende. El comportamiento de Luke cambia al instante, una amplia y amenazadora sonrisa se extiende por su rostro. Se burla de la desfachatez de Abel por intentar desafiar el muro más alto a su alcance. Con una mirada depredadora, promete mostrarle las consecuencias de tal entusiasmo. Acepta formalmente. Con una sonrisa condescendiente y un gesto displicente, Luke accede al duelo, afirmando que demostrará la necedad y la imprudencia de la insolencia de Abel. Abajo, el gran coliseo aguarda. La noticia se extiende como la pólvora. Los estudiantes se reúnen en la arena, bullendo de emoción. No pueden creer que la primera batalla de rango del año tenga lugar el primer día de clases. La participación del heredero de la familia Gilbert, conocido por su elemento oscuro, es el principal tema de conversación. Su oponente, Abel, es un completo desconocido para ellos. Luke avanza, con una expresión de absoluta confianza. Levanta una mano como si se dirigiera a una multitud invisible, seguro de que el resultado es obvio. Para él, no hay duda de cuál será el desenlace. Se encuentra en el vasto coliseo, frente a Abel al otro lado de la arena. Pronuncia el nombre de su oponente, su voz resonando ligeramente en el gran espacio mientras la multitud observa en silencio. Abel le devuelve la mirada, con expresión seria, mientras afirma que no puede imaginar cómo Luke podría ser un rival para él en su nivel actual. Añade que no solo Luke, sino todos los demás estudiantes que sabe que están por debajo de él en la clasificación, parecen no preocuparse en absoluto por su rango. Ante esto, el rostro de Luke se contrae con evidente molestia. Desde su perspectiva, Luke mira con desdén a su oponente. Se burla internamente de la idea de que una simple piedrecilla como Abel pueda bloquear su camino ahora que ambas partes están en posición para el duelo. Sonríe con desdén, su voz cargada de condescendencia. Le dice a Abel que si busca un lugar para juegos de espadas infantiles, ha venido al lugar equivocado. Luego, comenta que ha oído que Abel solo puede usar una espada, sin magia elemental de la que habla. Abel permanece impasible y, en su lugar, cuestiona por qué Luke está siquiera en la academia. Elogia la audacia de Luke por desafiarlo, el estudiante de primer rango, pero lo descarta como inútil, afirmando que Luke no puede ganar. En respuesta, la sonrisa de Luke se ensancha hasta convertirse en una mueca amenazante. Le dice a Abel que no se preocupe, reflexionando que un humano sin nada que perder es algo temible, ya que ni el miedo ni la desesperación pueden frenarlo. La expresión de Abel se endurece. Reconoce que alguien como Luke, que lo tiene todo, no entendería sus razones para estar en la academia. Luego, le lanza un desafío: si Luke de verdad quiere saberlo, primero debe demostrar que puede ganar el combate. La voz de un oficial corta la tensión, rugiendo que cese la charla y que comience el combate. Con la declaración de primer puesto contra último puesto, Luke se abalanza con una sonrisa feroz, su espada en alto. Abel responde a la carga, levantando su propia hoja para parar el ataque mientras el duelo da comienzo. La batalla de clasificación en la Academia de Magia comienza con una escena sin precedentes: dos estudiantes, Abel y Luke, chocando espadas. Desde la barrera, Hugo von Normandy expresa su asombro. Luke, parando un golpe, cuestiona con confianza el uso de una espada por parte de Abel, suponiendo que debe estar dependiendo de magia de mejora. Abel, con los ojos entrecerrados por la concentración, canaliza su poder, su hoja brillando con la energía del fortalecimiento corporal. Él se lanza al ataque, pero su embestida es demasiado lenta. Luke lo esquiva con facilidad y le asesta un golpe seco, haciendo que Abel tropiece y luego se estrelle contra el suelo. Abel suelta un quejido de dolor al caer con fuerza sobre el piso de la arena, derrotado en un instante. Al mirar a su oponente caído, Luke queda completamente desconcertado. No puede creer que la pelea ya haya terminado, y sus pensamientos reflejan su incredulidad. ¿Eso es todo? Su mente se acelera, recordando los acontecimientos de la novela original que conoce tan bien. Según esa historia, esta misma pelea se suponía que era un momento crucial para Abel.
Luke estaba destinado a perder, su vida arruinada, todo para establecer el poder del protagonista ante el público. Sigue dándole vueltas a la discrepancia. Aunque el Luke original ciertamente había subestimado a su oponente, esta versión de Abel parece demasiado débil. No puede comprender cómo se suponía que iba a perder. Sacudiéndose la confusión, decide terminar el combate rápidamente. Pero mientras se prepara para moverse, Abel se levanta del suelo, su cuerpo brillando una vez más con la luz del fortalecimiento corporal. Abel piensa para sí mismo que incluso un genio como Luke puede ser superado. Entonces canaliza más poder, aplicando una segunda capa del hechizo de mejora sobre la primera. Una oleada visible de energía brota de él mientras su fuerza se duplica. Luke reconoce la técnica al instante, una segunda capa de magia de mejora. Recuerda a Amelia la Tasadora explicando que solo individuos con un talento excepcional, aquellos destinados a convertirse en héroes, podían lograr tal hazaña. Incluso había especulado que Luke podría tener el potencial para 3 capas. Aún así, él se muestra despectivo, creyendo que incluso con el doble de velocidad, Abel no representa ninguna amenaza. Su confianza dura poco. Los dos chocan de nuevo, y esta vez, la velocidad mejorada de Abel le permite igualar a Luke golpe por golpe. Abel sonríe, asombrado por la habilidad de Luke y admitiendo que no esperaba que la pelea escalara hasta este punto. Entonces declara su intención, hacer que Luke sienta la misma desesperación que él sintió cuando su aldea fue destruida. Llevando sus límites aún más lejos, Abel desata una tercera capa de magia de mejora. Su figura se desdibuja en múltiples imágenes residuales mientras su velocidad se triplica, sorprendiendo a Luke, que no puede creer lo rápido que se ha vuelto su oponente. Sintió la inmensa presión del nuevo nivel de poder de Abel, sus pies luchaban por mantenerse firmes. La tercera capa de mejora era completamente diferente a la segunda, apenas podía manejarla. Sabía que perdería si esto se prolongaba, dándose cuenta de que su magia de elemento oscuro era inútil contra ataques puramente físicos. Buscó desesperadamente una apertura, una forma de contraatacar, sabiendo que tenía que descifrar los movimientos de Abel antes de que sus propias fuerzas se agotaran. Pero Abel interrumpió sus pensamientos, disculpándose. Explicó que no podía ser blando con Luke, sería una grosería no luchar con toda su fuerza. En respuesta, Abel desató una oleada de poder aún mayor, aplicándose una cuarta capa de mejora. El suelo se hizo añicos bajo la fuerza de su aura. La explosión levantó una nube de polvo y escombros. Luke, con los ojos desorbitados por la incredulidad, se dio cuenta de que apenas había logrado esquivar el estallido inicial. No podía ver lo que había sucedido. Desde las gradas, Amelia gritó conmocionada. A través de la neblina, Abel se convirtió en un fantasma, sus movimientos eran increíblemente rápidos. Los otros estudiantes observaban asombrados, comentando que su velocidad era de otro mundo. Luke, apenas capaz de seguirlo, solo podía pensar que este era un nivel de poder más allá de la capacidad humana. Luego vino una quinta capa de mejora. En un destello de movimiento, Abel atravesó a Luke y a todos sus duplicados simultáneamente. Los espectadores quedaron atónitos y en silencio. De pie, solo en medio de los escombros, Abel observó el resultado de su ataque final, reconociendo el sorprendente giro que habían tomado los acontecimientos. Luke yacía inmóvil sobre la piedra destrozada, derrotado. Una voz resonó por la arena, declarando el resultado inesperado, el ganador de la batalla de rango era Abel. Una ola de conmoción recorre a la multitud. En la primera batalla de clasificación del semestre, ha ocurrido una derrota inesperada. Los estudiantes murmuran con incredulidad, preguntándose cómo el recién descubierto usuario del elemento oscuro, Luke Wesoria Gilbert, ha sido derribado. El ganador es Abel, un chico que ni siquiera es noble. Tumbado en el suelo, Luke procesa el resultado. Se da cuenta de que todo hasta este punto habían sido solo cálculos en su cabeza. Si fuera el mismo de antes, no habría tenido forma de enfrentarse a Abel y habría perdido fácilmente. La imagen de perder ante alguien que consideraba inferior frente a este público es aterradora. Su mente vuelve a la simulación mental del combate. Ahora comprende que si la simulación que había hecho en su cabeza hubiera sido correcta, el resultado habría reflejado los acontecimientos de la novela original, terminando en su derrota. Deja a un lado ese pensamiento, obligándose a concentrarse. Esta es su realidad ahora. Debe calmarse, serenar su cabeza y acelerar su mente. Admite que ningún humano corriente sería capaz de superar los movimientos de Abel. Sus pensamientos se desvían hacia los principios de la magia. El cuerpo posee una capacidad mágica que dicta el límite de cuánta mejora mágica puede soportar para hazañas como aumentar la fuerza, endurecer la piel o potenciar los sentidos. Esto le lleva a una pregunta: ¿por qué la mayoría de las personas que pueden soportar múltiples hechizos de mejora son aventureros o héroes? Es porque estos hechizos no se pueden aplicar sin límite. La carga de mejorar el cuerpo más allá de su capacidad mágica hará que se desmorone. Comienza a formular una hipótesis. Entre los aventureros, hay muchos más guerreros que lanzadores de hechizos. Su teoría continúa: cuando estos guerreros se enfrentan a una prueba que amenaza su vida, como enfrentarse a un dragón enorme, se ven obligados a superar sus propios límites. Al experimentar esto unas cuantas veces, desarrollan las circunstancias extraordinarias necesarias para formar una mayor capacidad mágica. Entonces se da cuenta. Abel debe de haber experimentado el borde de la muerte innumerables veces, fortaleciendo su cuerpo hasta el punto de poder soportar 5 mejoras simultáneas. Comprende que Abel conoce una desesperación sin fondo que él mismo desconoce. Él para otro golpe, las palabras de su oponente resonando en su mente.
Abel nota su visible angustia, preguntándole burlonamente si todavía puede sonreír. Para Abel, la solución parece simple, pero la descarta como un problema que Luke no entendería. Mientras Luke lanza una ráfaga de ataques, Abel los esquiva con facilidad. Se burla de que alguien que simplemente blande una espada nunca podría comprender el arduo trabajo que ha invertido para llegar a este nivel. Pero Luke tiene un plan. Revela internamente que ha estado realizando simulaciones mentales, entrenando contra Alfred en su máximo rendimiento, incluso añadiendo el apoyo de nivel caballero mágico de Amelia. Sabe que sus habilidades físicas son inferiores, pero no necesita igualar la velocidad de Abel. Al observar y analizar los movimientos de su oponente, puede predecir el siguiente ataque con una precisión sorprendente, requiriendo solo un movimiento mínimo para evadir. Su estrategia da resultado. Desde las gradas, Alice Lonsdale observa, con el corazón acelerado de asombro. Luke se yergue con confianza, declarando que nunca subestimó que este día llegaría, atribuyendo su éxito al poder del trabajo duro. Luego mira hacia Alice, profesando su amor. Ella se queda desconcertada, preguntándose qué significa para él. Luke, sin embargo, vuelve su atención al duelo, preguntándole a Abel qué piensa ahora, señalando lo mucho que su oponente parecía estar divirtiéndose momentos antes. En respuesta, Abel solo puede jadear en busca de aire, su actitud confiada destrozada mientras resopla pesadamente, con el sudor perlando su frente. Él tropieza y se desploma en el suelo de la arena, completamente agotado. Luke se para sobre él, sin inmutarse. Le pregunta si eso es todo lo que Abel tiene, señalando que ninguno de sus ataques funciona y que él ni siquiera ha recurrido a usar magia todavía. Abel solo puede mirar hacia arriba con incredulidad, dándose cuenta de que está completamente superado. Luego declara con un gesto displicente, «Estoy aburrido». Se pregunta en voz alta si la brecha en sus habilidades es realmente tan vasta. Desde el suelo, Abel protesta que el rendimiento a lo largo del tiempo no es un factor. Luke se inclina, con una expresión intensa, y sugiere que, en ese caso, Abel debería unirse a él para una verdadera actuación. Él se levanta, con una sonrisa maníaca extendiéndose por su rostro mientras una pequeña esfera de energía oscura se forma en su mano. Proclama que esta es la oportunidad perfecta para mostrar a toda la academia una abrumadora, fascinante y desesperante brecha de poder. Alice observa en un silencio atónito, susurrando su nombre. Luke Gilbert se yergue, una pequeña y perfecta esfera de energía negra flotando en su palma. Anuncia con calma el nombre de su hechizo, Sol Oscuro. El efecto del hechizo es instantáneo. Zarcillos de energía oscura se extienden por la arena, golpeando a Abel y a los demás estudiantes. Abel gruñe en estado de shock, completamente desprevenido mientras el extraño poder lo envuelve. Siente que su fuerza se desvanece rápidamente, una extraña sensación se extiende por su cuerpo. Mientras se pregunta qué está pasando, la voz de Luke atraviesa el caos, explicando que ha creado un núcleo oscuro que absorbe magia. La esfera de energía se expande entonces hasta convertirse en un vórtice masivo y arremolinado. Luke detalla su aterradora escala, afirmando que su alcance abarca toda la arena y está extrayendo activamente el maná de todos los presentes. Abel lo mira con los ojos desorbitados de horror. Una sonrisa maníaca se extiende por el rostro de Luke mientras hace una confesión sorprendente, no tiene idea de lo que el hechizo es realmente capaz, ya que es la primera vez que lo usa contra una persona. La sensación de que su vida se desvanece desencadena un torrente de recuerdos y miedos en Abel. Ve la sonrisa alentadora de Lily, su carta de aceptación en la academia y las crueles palabras de un compañero que lo tachó de inútil. El escalofriante pensamiento lo atenaza, va a morir, pero su espíritu se niega a quebrarse. Recuerda sus dificultades pasadas y su inquebrantable promesa de volverse más fuerte. No se dejará detener por algo así, su determinación no es tan frágil. Con un último arranque de desafío, Abel grita a pleno pulmón que no se rendirá. Luke se limita a observar, con una expresión de curiosidad distante mientras murmura, «Oh, ya veo». Como en respuesta a su desafío, el sol oscuro estalla. Violentos zarcillos de energía negra surgen hacia afuera, engullendo por completo el espacio alrededor de Abel. El poder abrumador destroza su voluntad. Las lágrimas brotan de los ojos fuertemente cerrados de Abel mientras grita una última y agonizante admisión, «Soy demasiado débil». Yacía derrotado en el suelo destrozado de la arena mientras la voz de un anunciador retumbaba en las gradas, declarando que el ganador era Luke Wesoria Gilbert. El anunciador proclamó que Luke había derribado a Abel con una abrumadora diferencia de poder, una demostración tan potente que era apropiado llamarlo demonio. Desde la barrera, Lily Ackroll-Lambre observaba, dejando escapar un sonido de desdén. Entre la multitud, otro estudiante miraba incrédulo, con los ojos muy abiertos por la conmoción mientras murmuraba la palabra pelele, incapaz de comprender el resultado. Abajo, Luke permanecía solo en medio de la destrucción, una solitaria figura victoriosa, mientras Lily seguía observándolo desde lejos. Sin embargo, su desdén inicial se transformó de repente. Un profundo sonrojo se extendió por su rostro, su corazón comenzó a latir violentamente en su pecho y se llevó las manos a las mejillas ardientes, completamente abrumada por un sentimiento repentino y poderoso. Solo podía pensar en un nombre, Luke. Mientras este pensamiento la consumía, una pequeña cola de demonio negra brotó de la parte baja de su espalda, una manifestación física del nuevo e intenso impulso que surgía en su interior.